Buena tarde, compañeros y maestros. Agradecemos su asistencia y compañía en esta conferencia del cuarto día de la octava muestra de artes, Simbiosis y Sinestesia. En esta ocasión tenemos de invitado al maestro Pedro Benito Tudón Toledo. El maestro Tudón estudió plano en la Universidad Autónoma de México. Posteriormente estudió composición, dirección de coro, dirección de orquesta, dirección de bandas y por último se dedicó al estudio de la pedagogía. Actualmente es profesor del área de artes e imparte clases de artes plásticas y artes escénicas. Además es director de la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Nivel Medio Superior NMS de Guanajuato, un proyecto que surgió desde hace 16 años. Cabe destacar que con la llegada a nuestra escuela del maestro Tudón, se desarrollaron otros talleres de materias de música, por lo cual ahora la escuela cuenta con una orquesta sinfónica, una orquesta de cámara y un taller de rock. Un ensamble de percusiones, un ensamble de metales. En dichos proyectos el maestro ha dedicado tiempo y esfuerzo a enseñar a sus alumnos desde cero, pues algunos estudiantes que requieren formar parte de las agrupaciones llegan sin tener conocimientos de música. En esta mañana nos alegra mucho contar con su participación en esta conferencia, que ha titulado El arte del devenir del conocimiento humano. Le damos la bienvenida al maestro Tudón y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Aranza. Pues gracias por esa presentación, gracias a la maestra Cris, que hace posible todas estas actividades de la muestra de artes. Y debo confesarles que hoy en la mañana que me levanté y pensé, voy a dar una conferencia. El arte en el devenir del conocimiento humano. Y me vi al espejo y dije, por Dios, ¿en qué estaba pensando yo? ¿Cómo se me ocurre decir eso? ¿Cómo se me ocurre poner ese título? ¿Y ahora de qué voy a hablar? Pero bueno, voy a hablar de lo que más me gusta, que es el arte. Me dediqué a eso. Soy un músico profesional. Mi interés está en el arte, en la educación y en otras disciplinas que he estudiado, aunque no me considero un profesional en eso. Y pues lo único que puedo compartirles es mi opinión desde todo lo que yo he vivido. Esta semana tenemos este espacio que habla del arte, pero habla del arte en conexión con todo el saber humano. Habla del arte en conexión con todas las actividades que desarrollamos. Y el pensamiento que llevó al título de esta conferencia justamente es dilucidar si verdaderamente el arte tiene que ver con todas las actividades humanas o nada más el arte es arte y no se relaciona con nada. Para ello voy a iniciar con parte de la historia que me gusta mucho además y que habla de Lucy, Australopithecus ethiopiensis, no, afarensis, el ethiopiensis es después. El Australopithecus afarensis fue un humanoide, todavía no está clasificado como humano, que encontraron varios restos. Lucy es el resto
como más importante y que cambia la historia de la antropología, porque fue uno de los esqueletos más completos que se encontraron en ese entonces. Eran 200 huesos nada más de Lucy. Era una hembra y en el estudio de los restos encontramos que se pudieron establecer un montón de principios básicos de cómo vivían estos antropoides. Primero dijeron que vivían en los árboles, ¿no? Justo como los monos. Era la manera como ellos se defendían de la intemperie. Comían sobre todo fruta, su dieta estaba basado en las frutas. Lo saben por el tipo de dentadura que tenían. Al revisar las cavidades craneales, porque encontraron el cráneo completo, uno de los antropólogos dedujo que este antropoide cantó antes de hablar. Desde luego, el canto de este antropoide no era como el canto que escuchamos ahora. No tenía esa organización sonora. Sin embargo, emitía notas, sonidos entonados, sonidos de diferentes alturas. Esto es un poco como lo que sucede con las mamás y los hijos, ¿saben? Nuestras mamás entonan las palabras de una manera con cierta organización que nosotros identificamos inmediatamente. Ya sabemos cuando nos habla nuestra mamá el cantadito de sus palabras y ya eso nos despierta esa familiaridad, esa conexión y entonces estamos atentos a lo que nos dice nuestra mamá. Si estamos jugando con nuestros amigos en la calle o en el parque, y cuando éramos niños, imaginen una mamá que sale o grita, Juan, ya vente a comer. Y entonces, Juan, que es el hijo de esa señora, se va a comer. No cualquier otro Juan, a lo mejor hay muchos Juanes jugando ahí, muchos niños que se llaman Juan, que están jugando ahí, y pero solamente uno se va con la señora a comer, porque hay esta identificación de la voz y de la entonación de la mamá. Sucede en otros planos, por ejemplo, si pasa el camión del gas, imaginen que no tiene musiquita, que los camiones del gas no tienen musiquita, pero si pasara nada más el señor que grita gas, ustedes ya saben de qué compañía es nada más oyéndolo gritar. Como que cada quien desarrolló su propia forma, ¿no? Los del gas butano son muy correctos y dicen el gas butano, ¿no? Y, entonces sale uno, me da dos. Y lo mismo pasa con el agua. No es lo mismo el que vende el agua Ciel que el que vende el agua Bonafont. Y los identificamos de manera diferente.
Y eso sucede con la entonación. Evidentemente, los Australopithecus utilizaban la entonación para prevenir peligros, para reunirse como tribu, lo que es muy importante, implica ya una socialización a partir de lo cantado. También servía para prevenir que iba a llover o que iba a hacer viento o que venían enemigos o cualquier otra cosa. El canto se volvió algo importante. La palabra no existió en este momento que los Australopithecus cantaban. Entonces se vuelve algo como increíblemente eh, curioso y difícil. Digo, la invención de la palabra puede ser como uno de los grandes logros del cerebro humano. No nada más para comunicarse, que puede ser como una cuestión un poco falsa, sino para describir las cosas que nos rodean. Dice Noam Chomsky, el lingüista famosísimo ya por sus teorías, que en esto de crear palabras en todos los idiomas hay como un conocimiento previo, como una alfabetización universal previa que nos permite identificar y describir las cosas, que nos permite articular las palabras, no importa en qué idioma estemos hablando. Y esto nos remite justamente a que el lenguaje es como el punto estructural en donde el ser humano empieza a organizar su pensamiento. Hay una forma de pensamiento con el lenguaje que está dado por el acento, está dado por la entonación, está dado por cierta organización jerárquica de sonidos y de fonemas, y desde luego cierta cadencia que tienen todos los lenguajes. Un niño que nace en Ucrania no nace hablando español, nace hablando ucraniano, nace con esta facilidad cultural de hablar ucraniano. Y el que nace en Alemania de hablar alemán, y el que nace en México de hablar español mexicano. Y el que nace en Argentina hablar español argentino. A eso se refiere Chomsky, que hay como esta alfabetización universal antes de saber hablar incluso. Analizando un poco esta idea y este concepto, yo creo, por cierto, si tienen alguna pregunta de lo que digo, porque de repente son muchas ideas, pregunten con confianza, por favor. Pero a partir de esta idea de Chomsky, entendemos que en el lenguaje sucede toda una forma de organización mental, una estructuración
de todas las formas del comportamiento humano. Lucy no tuvo esa organización. Los Australopithecus no tuvieron esa organización. Hasta que se empezó a organizar los sonidos como lenguaje, es cuando empezamos a tener esa organización. Y cuando tenemos esa organización, entonces es que aparecen un montón de actividades humanas que desarrollamos hasta el día de hoy. Y entre ellas, indiscutiblemente, el arte. Alguien dijo, es que la música inicia con el ritmo. Eso dicen todos los libros acerca del origen de la música. Y dicen que los seres humanos empezaron a tocar y a percutir objetos para hacer música. Pues no, aquel antropólogo ya nos comprobó que el ser humano cantó antes de organizar cualquier cosa con percusiones. Y si se dan cuenta, el ritmo es como un subproducto del lenguaje, porque tiene jerarquías de acentos, tiene jerarquías de sonidos, tiene sonidos largos y cortos, etc. En realidad es un producto increíblemente sofisticado. La aparición de todo el arte como movimiento que luego da la danza, también no, ahora se dice, es que la danza es movimiento, ¿no? Pero sí, también esos inflables gigantes que ponen así con brazos que se mueven todos así, por el aire, también tienen movimiento, pero eso no es danza. La danza se trata de ciertos movimientos que son aplicados con una intención de el caminar o desplazarse de un punto a otro punto. El mover un brazo para alargar el cuerpo o acortarlo. Hacer un salto, no para que se vea bonito, sino hacer un salto que llene el espacio de movimiento. Hay una intencionalidad en el movimiento. La danza no nada más apareció moviéndose como moped. La danza apareció como algo intencional a partir de una organización mental de las cosas. Y eso nos pone en una situación de pensar la pintura o la escultura. No es nada más crear objetos como ahora hay artistas que crean objetos y que luego nos tienen que explicar porque nadie entiende de qué se trata. Aquí es crear objetos a partir de trazos, a partir de colores que tengan una intención y que describan algo. El principio del arte pictórico, del arte visual, es porque describen algo. No nada más se llena el espacio de trazos o de líneas, sino que describen algo. Tenemos las increíbles pinturas rupestres
en España, en la cueva de Altamira son las más famosas, que son verdaderamente maravillosas. Y en este orden de ideas, el, el hombre primitivo empezó a utilizar toda esta organización de cosas para describir su universo. Para el hombre primitivo, el mundo, el universo, era una gran caverna y el techo era el cielo con las estrellas, ¿no? Y el sol, en el que poco o nada se sabía de por qué en ciertos momentos había sol y en ciertos momentos había estrellas. Esto nos lleva a que entonces, ¿cómo explicar si no sabemos por qué en esta gran caverna aparece el sol y luego aparecen las estrellas? ¿Cómo diablos nos explicamos el universo? Alguien se debió haber preguntado, ¿por qué? ¿Por qué ya se metió la cosa anaranjada grandota y salió la cosa blanca y hace frío? Seguramente es una cosa superior a nosotros que está manejando todo. Probablemente sea un señor, no un señor barbado como nos enseña la historia del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Con una barba muy a la costumbre judía, sino era un ente superior. A lo mejor se parecía a nosotros, a lo mejor no, pero ahí estaba. Seguramente se parece a nosotros, ¿no? Y, y entonces se empiezan a generar respuestas. El arte es una manera de replicar aquello que vemos. Y probablemente de que los que manejan todo, pues vean que sí entendemos cómo es el universo para que no lo cambien, ¿no? Porque aquí estamos contentos. Nuestra caverna está padre. Y empezó a ver lo que llaman las representaciones rituales, los ritos, en donde cómo expresarse en esta idea metafísica. Nosotros sabemos que es metafísica, ellos no sabían que era metafísica, pero cómo expresarse en esta idea metafísica de este universo que no comprendemos y de que a lo mejor hay un señor que está manejando todo, o varios señores que son amigos y luego cuando hay tormentas y estas cosas, probablemente es porque se pelean entre ellos, porque cuando nosotros peleamos también hay un caos. Entonces, vamos a tratar de que entender aquello a través de estos ritos y a través de nuestra expresión con cosas que no tenemos por qué preguntarnos, solo hacemos. La música, la danza, la representación. Incluso si me empujan un poquito más, la religión. Y de esta manera empezamos a tener un grupo de actividades que parten de un todo. A partir de esta idea, de este entendido cosmogónico, es la palabra correcta para usar, entonces podemos dedicarnos a lo otro, podemos dedicarnos
a encontrar alimento, primero cazando o recolectando, después ya nos dimos cuenta que nosotros podemos tener a nuestros animales y podemos sembrar nuestras propias plantas para que todo el año tengamos. No tengamos que recorrer muchas distancias para conseguir los recursos. Aprendimos también a construir refugios, primero a lo mejor muy endebles y luego poco a poco refugios mucho más sofisticados. La cueva a veces no era suficiente porque podía llegar otra tribu, otro grupo de personas que no tenía cueva y matarnos a todos o sacarnos de aquí o conquistarnos de alguna manera para que convivamos todos y estemos en la cueva, pero luego somos tantos que la cueva es insuficiente. De esta manera se va creando este concepto de sociedad. Y las sociedades crecen. Y las sociedades que crecen necesitan más alimentos y más recursos. Entonces, estas grandes agrupaciones humanas se tienen que asentar en lugares en donde hay más recursos. ¿Cuál es el recurso como más valioso? Probablemente el agua. ¿No? Ahora estamos sufriendo que ya hay poca agua y todos se quejan. Pues sí, los seres humanos aprendimos a establecer nuestros pueblos y ciudades cerca de los ríos o junto a los ríos, porque ahí no nos falta nada, ahí podemos tener nuestros sembrados, ahí podemos tener a nuestros animales, ahí podemos tener a nuestras familias. Entonces, solamente falta establecer formas de defendernos de los demás que van a querer ir a esos lugares a quedarse. Pero si llegan otros a quedarse en el mismo lugar, entonces yo ya no voy a tener los recursos y mi sociedad probablemente muera. Entonces, se crearon personas profesionales para defender a los demás. Y entre más personas entrenadas para defender había, pues más poderosa se volvía mi civilización. Y entonces nos permitía incluso ir a asentamientos de otros seres humanos que eran menos afortunados y quedarnos con esos recursos. Parece que la historia de la humanidad gira ante este entendido. Las guerras en Afganistán, Irak, Irán, Venezuela, Panamá, México. Bueno, en México no tenemos guerra, pero sí tenemos intervenciones extranjeras. Y todas son por el petróleo, ¿no? Un recurso que hasta finales del siglo XX se creía imprescindible para progresar, porque eso generaba recursos, generaba oro y genera bienestar para nuestra sociedad. Sin embargo, ya desde hace mucho sabemos que los hidrocarburos no son así como lo máximo. Sin embargo, hay una cuestión económica que nos encadena, que es probablemente todas las industrias que se basan en los hidrocarburos. Entonces, como esas industrias, muchas de la iniciativa privada, no quieren soltar los recursos y quieren que la sociedad dependa de eso, entonces seguimos dependiendo de los hidrocarburos. Y esto está ya pasando con la electricidad, con los alimentos y con otras cosas. Pero bueno, no quiero hablar de eso en esta breve conferencia, porque sería larguísimo.
Las sociedades, al establecerse, curiosamente tienen un montón de tiempo libre para pensar, para reflexionar, para inventar y para mejorar. Ya desde las primeras sociedades en Mesopotamia, ya teníamos grandes pensadores. Los babilonios fueron de los más espectaculares constructores que ha habido en la historia de la humanidad. Tenían una religión que partía del monoteísmo, aunque había otras deidades que ayudaban a este Dios único, eran así como sus hijos, ya pensaban que había un solo Dios que era el que manejaba todo. La religión fue muy avanzada. Los babilonios inventaron lo que ahora llamaríamos el canto responsorial. Si han ido a las iglesias católicas, es cuando el padre dice algo, y todos contestan amén, o repiten lo que dijo